Buenas noches. Ahora sí. Bien, tenemos un tema que es breve, pero muy interesante, ¿no? Este tema en chino se llama Pian Kua. Pian Kua. Vamos a escribir, a ver, no se me asuste. Se llama así, ¿no? Pian en chino significa cambiar. Y Kua significa diagrama, en este caso hexagrama, ¿no? El cambio de hexagrama. Muy bien. ¿Qué cosa es el cambio de hexagrama? Bueno, sabe que el I Ching se consultaba en la corte de Zhou. Bueno, originalmente el oráculo de Varías ya se consultaba en el periodo de Shang. El periodo de Shang, en los huesos oráculo, ya se encuentra registros de números de la consulta de varillas. No, el oráculo de varillas siempre fue numerológico y justamente es en base a los números que en el periodo de primavera y otoño, que es más o menos entre el siglo VIII y el siglo 6 antes de Cristo, ¿no? Siglo VIII y siglo V. El siglo VIII y el siglo V antes de Cristo es la época que vio Confucio en primavera y otoño, debido a que se desarrolló una tradición de interpretación literaria del I Ching. Los Shi, que eran los funcionarios que consultaban el I Ching en la corte. Bueno, Shi en chino es una palabra que en chino moderno significa historia, pero originalmente eran los que consultaban el oráculo y oficiaban en los ritos en el templo de los antepasados del rey, que era donde se hacía la consulta del oráculo. Entonces, estos Shi consultaban el oráculo y, como digo, ya para la época de Confucio, pues en el siglo VI antes de Cristo, ya había toda una tradición de interpretación literaria del I Ching. O sea, ya existía el libro, entonces hubo una interpretación literaria, y como ya no se interpretaba directamente las imágenes, porque los antiguos interpretaban viendo las imágenes, o sea, qué trigrama cambiaba en cuál, y de acuerdo si era la montaña, que se convertía, por ejemplo, en el viento, o el agua, que se convertía en el trueno, y entonces ellos iban a interpretarlo así, antes de que existiera el libro de I Ching. Pero una vez que se compilaron los textos del I Ching, ya la adivinación pasó a ser literaria, o sea, llegó un momento, a pesar de que el libro en realidad se compiló como un manual mnemotécnico de frases que los aprendices del oráculo tenían que estudiar y de memoria, recitar de memoria, pero una vez que lo aprendían de memoria, ellos tenían que aprender los significados. Pero llegó un momento que dejaron de aprender los significados y simplemente la respuesta era lo literario. Entonces, llegado a ese momento, ya para ellos no tenía mucho sentido el hacer interpretaciones pues, de hexagramas con 2 o 3 líneas móviles. Incluso hoy en día, cuando hacemos 2 o 3 líneas móviles, como en el curso que iniciamos mañana, que es de interpretación literaria de los textos de I Ching, entonces usamos ahora el método Chimón, que es uno de los métodos en el cual determinamos que una línea es la dirimiente de la consulta, ¿no? Pero en primavera y otoño, ellos para hacer eso utilizaron un método que se llamó el cambio de hexagrama. Este método, el cambio de hexagrama, fue descubierto por Cao Heng. Cao Heng, en el siglo XIX, fue uno de los estudiosos chinos del I Ching que volvió a investigar todas las fuentes del I Ching, todo lo que fue la adivinación en los antiguos reinos. Porque el oráculo de varillas, o sea, el I Ching como oráculo de varillas, se dejó de practicar en China durante muchos siglos, ¿no? Desde que los confucianos entraron en la corte, se volvió un arte, digamos, marginal, y además la consulta, ya cuando comenzó el uso de las monedas en el siglo III después de Cristo, se dejó usar las varillas, y además la consulta de I Ching luego se convirtió en Wen Wan Kwa. O sea, en China todos consultan en Wen Wan Kwa, ya el I Ching tradicional se dejó. Entonces, en el siglo XIX hubieron dos personajes muy importantes que revaloran la práctica del I Ching tradicional. Uno de ellos es Takashima Kaemon en Japón, también en el siglo XIX, y el otro es Cao Heng en China, y en China, luego de Cao Heng, está Zhang Pinghe,
que es el que estudia los textos del Bosque de los Cambios, ¿no? Entonces son 3 personajes muy importantes para la revaloración y digamos, la vuelta a la adivinación con el I Ching tradicional de varillas. Y Cao Gen, él descubrió en los textos qué era el cambio de hexagrama y lo describió, ¿no? Entonces, como digo, el cambio de hexagrama es un método que desarrollaron con la intención de poder determinar cómo se podía hacer la adivinación solo con una línea, porque así la respuesta del oráculo era clara. Entonces teníamos la respuesta solo con el texto de una línea, ¿no? Muy bien, y entonces, y se basa en numerología, ¿no? Entonces, como digo, digamos, cuando yo tengo 5 varillas en la primera manipulación, eso es un número 3, o sea, un yang, ¿no? Y si en la segunda y en la tercera manipulación obtengo 4 varillas, también eso se cuenta como 3, un yang. Si en la primera manipulación obtengo 9 varillas, ya, esto es un yin, entonces es esto 2. Y si tengo 8 en la segunda o tercera, esto también es un yin, o sea 2. Quiere decir, cuando voy sacando las varillas, voy a tener 3 o 2, ¿no? Y como tengo 3, voy a tener combinaciones de estos números, ¿no? Entonces tengo combinaciones de 3 o 2, y como digo, ¿no? El I Ching desde el inicio fue matemático, siempre fue numerológico, y estos números están ya registrados en los huesos oráculos del siglo XV antes de Cristo, ¿no? Bueno, y entonces regresamos, ¿no? Entonces cuando yo tengo entonces 4 posibilidades. Si yo tengo 3 números, 3 más 3 más 3, vamos a darle espacio, ¿ya? Si yo tengo 3 más 3 más 3 igual 9, este es un yang móvil, ¿no? Si tengo 3 más 3 más 2, el 2 puede estar adelante o atrás, no me importa. Si tengo la suma 8, si tengo 8 en la suma, este es un yin quieto, ¿no? Si tengo esto 2, 2 y un 3, 7, este es un yang quieto. Y si tengo 2 más 2 más 2, 6, es un yin móvil, ¿no? Entonces son las 4 posibilidades de números. Entonces, estos son los números de respuestas. Por eso es que en los textos del I Ching dice, inicia un 6, 9 arriba, ¿no? Y así, ¿no? O 6 en segunda posición, 9 en tercera posición, 9 en quinta posición. Bueno, entonces porque la línea yang móvil es el 9 y la línea yin móvil es el 9. Y los textos de las líneas se refieren a líneas móviles. Por eso siempre habla de 9 y de 6, no se refiere a líneas quietas, ¿no? Bueno, hasta ahí es lo que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, digamos, la adivinación, sabemos que el número, digamos, el número en que se basa el I Ching es el 55, ¿no? Porque tenemos la suma de 1 más 3 más 7 más 9, ¿no? Ya tenemos 1 más 3 más 7 más 9, entonces tengo 4, 11, 20, ¿No ¿no? me apagaste la luz hace un rato? ¿Por qué? Porque no había nadie. ¿Ah? Creí que no había nadie. Bien. Y tenemos 2. No sale el 2, ya. 2 más 4 más 6 más 10. Entonces, 6 más 6, 12. Espérate. 2 más 4, más 8. Falta el 8. Más 8 más 10, ¿no? Entonces tengo 4 más 6. Tengo 4 más 6. Espérate. Acá tengo 4, 11, 20. Acá tengo 2 más 4, 6 más 6, 12.
20, 30, ¿no? Hay algo que me faltó acá. Ah, me faltó acá el 5. Ya. Entonces, perdón. Pero estoy mal en numerología. Ya. 5. Tengo 25 como número de cielo y tengo 30 como número de tierra. Entonces, sumando los dos, me da 55. Entonces, 55 es el número, ¿no? Entonces, tengo 55 como el número de base y se dice que como las líneas de los hexagramas son 6, se trabaja por eso con 49 varillas, ¿no? Se quitan las 6 líneas del 55. Entonces, el 55 es la base para esto, la suma de los números de cielo, los números de tierra. Regresamos de nuevo porque acá me confundí. Ya. Entonces tengo 1 más 3 más 5 más 7 más 9 igual 25. Son los números de cielo, ¿no? Y tengo 2 más 4 más 6 más 8 más 10 igual 30. Número de tierra, entonces tengo 55. Muy bien, hasta ahí estamos, ¿no? Ya, entonces como decía, el 55 va a ser el número importante acá y tenemos otra cosa, que los números que son las líneas, porque las líneas pueden ser 6, el mínimo es 6, y si yo tengo 6 líneas inmóviles, entonces la suma de esos números va a ser 36, ¿no? Y si tengo 6 líneas ya móviles, son 6 nueves, la suma va a ser 54. Y como ven, 54 es un número menos de 55, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? El cambio de hexagrama se basa en estos números. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? Tengo 55, ¿no? Supongamos que yo tuviera, que esto es rarísimo, hasta ahora nunca me ha salido en adivinación, que yo tuviera 6 líneas yang móviles, ¿no? Y entonces tengo 9, 9, más 9, más 9, más 9, más 9, más 9. Entonces me va a dar 54, ¿sí? Ya, esto es lo máximo. Entonces, supongamos que este fuera el caso, entonces para hacer el cambio de hexagrama, porque en el I Ching se supone que si yo tengo esto, el hexagrama se va a convertir en Kun, ¿no? O sea, este sería lo normal en I Ching, ¿no? Se convierte en Kun, o sea, todas las líneas Yang se convierten en Yin. ¿Ya? Pero en el método del Pien Kwa, que uno lo plantea antes de hacer la consulta, uno plantea que va a hacerlo en Pien Kwa. No es que uno hace cualquier consulta y lo convierte en el momento. No, antes de hacer la consulta uno ya dice al oráculo, voy a consultar con Pien Kwa, voy a consultar con hexagrama cambiado, ¿no? Entonces, en el hexagrama cambiado es diferente. Como decíamos, 55 menos 54 es 1. Entonces, acá 1. Entonces, esta va a ser la línea. Como esta línea es móvil, solo esta línea cambia. ¿Ya? Entonces, acá quitamos los números para poder hacer el cambio, ¿ya? Solo esta línea cambia, entonces va a cambiar en este hexagrama. Las otras siguen exactamente igual como estaban. Solo cambió la línea que escogí, que es la línea 1, porque 55 menos 54 es 1. Y la respuesta va a ser el hexagrama Kou, cielo sobre viento, y la primera línea de Kou. Va a ser la respuesta a mi pregunta. ¿Ya? O sea, quiere decir que se genera un algoritmo. ¿Ya? Se genera un algoritmo. ¿Ya? Y una cosa importante, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo radical. Vamos a poner un ejemplo radical de qué pasaría si todo fuera puros 6, ¿ya? ¿Qué pasaría si todo fuera puro 6? ¿Por qué? ¿Por qué quiero poner si todo fuera puro 6? Para explicarles cómo funciona el algoritmo, ¿ya? Porque en uno no se va a notar, ¿ya? Pero supongamos que todo fuera 6. Tengo un 6, otro 6, otro 6, otro 6 y otro 6. No tengo hexagrama, me faltó uno, ¿no? Otro 6 más, muy bien. Ya tengo hexagrama con puro 6. Entonces tengo 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6
¿no? Entonces esto es 6,36, ¿no? 6 por 6, 36, muy bien. Tengo 36. Tengo 36, ¿ya? Y cuando tengo 36, ¿cómo va el algoritmo? Se cuenta, tengo que restar 50 de 55 a 36. Acá sería 9, 9 más 6, 15 va 1, 1, 2, 3, 4, 19, ¿sí? Estamos bien en matemáticas, ya sería 19, ¿sí? Eso sería el número máximo que yo tendría en este método, ¿no? ¿Cómo cuento cuando es 19? Por eso es que este es lo importante. Voy contando así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto viene lo que se llama un algoritmo redundante. Redundante en los extremos. Redundante en los extremos quiere decir que de ahí voy 7, o sea, repito esa posición para comenzar a contar en la bajada. 8, 9, 10, 11, 12, y acá repito de nuevo, 13, voy a borrar esto, ¿ya? Entonces ya sé que tengo que ir a 19. $14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ya? ¿Se entendió? O sea, repito, en el extremo vuelvo a contar, en los extremos, sea arriba o abajo, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, ¿entendieron todos o no? Nadie entendió. A ver, chicos, ¿se entiende o no? A ver, ¿quiénes están ahí? Entendido, Sensei. Entendido. Manuel, ¿cómo estamos, Juan Manuel? Comprendido, Joseph, comprendido. Estamos Comprendido. siguiendo. Muy Gracias. bien, perfecto, ¿ya? Entonces, como digo, son estos números, los números que se usan en la adivinación, son los números con que se va, digamos, a hacer, ¿no? Entonces, voy a mostrar un ejemplo de una adivinación que puse para esto. Espérate un ratito. Espérate, tengo que bajar el tengo que bajar la foto, no la bajé. Ya, acá está, muy bien. Acá están las fotos, acá las tengo. Bravo, bravo. Ya, primero voy a poner un ejemplo de una consulta que hice, que no recuerdo cuál fue, pero que es una consulta que hice para un curso, ¿no? Ya, y luego voy a poner una consulta que acabo de hacer ahora, especialmente para esta clase. Bien. Ya, esta fue una consulta en que se hizo y salió S convertido en Xiaoguo. O sea, este era el hexagrama, el Pencua era S, el ejército, tierra sobre agua, y tierra sobre agua se convertía en Xiaoguo, ¿no? O sea, esto era en lo que se convertía en la consulta, digamos, convencional, ¿no? Ya, pero en Piencuá, ¿cómo fue? Muy bien. Vamos a ver cómo fue en Piencuá esto. En Piencuá, entonces era 8, 9, 6, 6, 8, 8. Por lo tanto, 8 más 9 más 6 más 8 más 9 más 6 más 6 más 8 más 8, 45. 55 menos 45, 10. Entonces había que contar hasta 10. Muy bien. Entonces contábamos hasta 10.
Ya, y comenzamos acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, redundante arriba, 7, 8, 9, 10, ¿no? Redundando. Entonces, el 10 me quedó en la tercera línea. En Pienqua, uno ve en qué línea queda el algoritmo. Entonces, el algoritmo quedó en la tercera línea, y como la tercera línea es móvil, entonces solo cambia esta tercera línea. Solo cambia esta tercera línea y todas las otras líneas se mantienen como están. ¿Ya? O sea, solo cambia esta línea. Y la respuesta va a ser esa línea cambiada en el hexagrama cambiado. O sea, este es el resultado. Este es el Pienqua. ¿Ya? Pienqua, hexagrama cambiado, es diferente a Tshqua. Tshqua es esto, que es el que la consulta de I Ching tradicional. Que yo cambio las líneas yin en yang, yang extremo en yin y yin extremo en yang. Pienqua es esto es Pienqua. En base a los números, yo muevo el algoritmo y llego a la posición, y si esa línea es una línea móvil, que en este caso es una yin móvil, entonces la cambio en yang. Entonces, y las demás siguen como están. Entonces, la respuesta a esto sería el ascenso, ¿ya? El ascenso y la línea tercera, Kai Shi Yi, ¿no? Shen Shi Yi, asciende a través de la ciudad vacía, o asciende a través del reino vacío, ¿no? Asciende a través del reino vacío, perdón, y vamos a ver el texto del hexagrama. De todas maneras, vemos el texto del hexagrama, ¿no? Este es el hexagrama. Ti Feng Shen. Entonces, el hexagrama Shen, el ascenso, ya el texto del hexagrama dice: ascenso, inmensa ofrenda, utilícela para que aparezca el gran hombre, no tema, la expedición punitiva, la campaña militar hacia el sur será oficiosa. Y como trata una campaña hacia el sur, también puede ser una campaña militar, puede ser un proyecto, por ejemplo, un proyecto de restaurante, porque es con fuego, el sur es fuego, ¿no? Y así, ¿no? Y asciende por la ciudad vacía, es la línea tercera, porque esa línea tercera va a subir a través de puras líneas yin, por eso dice asciende por la ciudad vacía, ¿no? Asciende por la ciudad vacía porque la línea va hacia arriba, y el hexagrama se llama el ascenso, porque es como la planta que sale de la tierra, entonces asciende sobre la ciudad vacía, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Una pregunta, Sensei. Sí. Dice usted que asciende sobre la ciudad vacía, pero sabemos que Kum significa la multitud. ¿Cómo sería eso? Ya, lo que pasa es que en este caso se refiere al vacío por el yin. ¿Por cuál? Por el yin. Gracias. El yang es lleno y el yin es vacío. Entonces asciende sobre un rey, y en realidad no es ciudad, sino y es feudo o villa o reino. O sea, asciende a través de un reino vacío. ¿Ya? Entonces se refiere a que va sin ninguna dificultad, sin ningún obstáculo, que nadie lo va a detener. Como el hexagrama habla de la incursión del ejército, entonces no va a tener ningún obstáculo, no va a haber nadie que se lo va a poner. Doctor Medina, ¿desea comentar algo? Sí, profesor. Con ese método solamente tendríamos una línea oracular. Así es, así es. En comparación con el otro, que nos pueden salir 2 o 3 y la cosa se puede poner medio revuelta. Claro, claro. Pero en el otro, por ejemplo, en el curso que comenzamos mañana, vamos a hacer el método Chimón, en el cual, aunque tengamos 2 o 3 líneas móviles, a pesar de que leemos los textos de las líneas móviles, siempre va a haber una dirimente. O sea, la que sería la principal. Va a haber una principal, que eso después vamos a ver, ¿no? Va a haber una principal siempre. En este caso, ellos se ahorraron todo eso con este método y solamente sacaban una línea, ¿no? Y bueno, ahora les voy a mostrar una consulta que hice hoy, especialmente hace un rato le hice especialmente para esta exposición, ¿no? Así que
Este es fresquito, fresquito, ¿no? Está aquí. ¿Dónde está la foto? Ah, foto. Ah, no mandé la foto. No mandé la foto. Profesor, Sí, dígame. entonces antes de hacer la tirada tenemos que especificarle al oráculo qué método vamos a emplear. Así es. Siempre debe ser así. Efectivamente. O sea, flor de ciruelo Nosotros, o huehuaguá, o para que el oráculo sepa cómo le estamos hablando. así es, para que el oráculo nos conteste en el idioma que nosotros estamos consultando, ¿no? Ya, entonces, bueno. Bien. A ver, no me envié la foto de la consulta, tomé la foto, pero no me la envié. Bueno, entonces decía que hice una consulta específicamente para ponerla como ejemplo, ¿no? Entonces, ya vimos cómo es el algoritmo, ¿no? O sea que se va sumando, ¿no? Los números, tenemos los 6, 7, 8 o 9, que son los números que se consulta. Se hace la suma de los 6 números y luego eso se pone al costado y se va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del mismo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De ahí 13, 14, 15, 16, 17. ¿No? Entonces se redunda. O sea, cuando llegas arriba, en la misma posición donde era 6, comienzas 7, ¿no? Entonces 7, 8, 9, 10, 11, 12, donde era 12, comienzas 13, y así, ¿no? Ya, o sea, se redunda en las posiciones en la primera y en la última, ¿no? Ya, y una vez que yo termino de contar, esa línea va a ser, pero va a haber una diferencia. Si esa línea es móvil, se mueve solo esa línea. Pero si esa línea es quieta, esa línea se deja quieta y se mueven todas las otras líneas, se cambian todas las demás líneas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vimos hace un momento, era era una línea móvil, ¿no? Y como esta línea, la línea que salió, la línea tercera era móvil, solo se cambió esta línea y las otras se dejaron tal como estaban, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo vamos ahí? Entonces, cuando es una línea móvil la que toca el algoritmo, la que el número toca con una línea móvil, entonces se cambia solo esa línea móvil. ¿Ya? Pero cuando toca una línea quieta, cuando toca una línea quieta, entonces la línea quieta se deja quieta y se mueven las otras 6 líneas, ¿ya? Entonces hay diferencia, ya cuando es móvil y cuando es quieto. Entonces, como digo, en esta consulta tocó una línea móvil, ¿no? Por eso se movió solo esta línea. Y en esta otra, ya les voy a poner porque esa fue una consulta real que he hecho ahorita. Esta es la consulta en varillas y esto es como yo hago normalmente. Acá yo tengo Tashi, que se convierte en 100 en ¿cómo se llama la humildad? ¿No? La humildad, sí, otro nombre tiene también, ¿no? Pero bueno, es básicamente ser humilde, 100. Tashi, el gran la gran contención, contener a lo grande, ¿no? Tashi. Ya, entonces aquí, bueno, estamos viendo 1, 2, 3 líneas móviles y eran líneas yang, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pregunté aquí? A ver, doctor Medina, ¿sabe qué pregunté aquí para poner como ejemplo en la clase? No, profesor. Bien, no se imagina. Pregunté si en el mes de enero era conveniente o no abrir un curso de tarot de los arcanos menores. Ya, porque he dictado mayores, pero hasta ahora no he dictado menores. Entonces, pregunté si era conveniente. Bueno, me arriesgué a preguntar. Dije, pero después vamos a preguntar de otros cursos. Así que ya, entonces pregunté. Y esta fue la respuesta, pero la respuesta no se da en I Ching. Si esto fuera I Ching convencional, si esto fuera el método Chimón, entonces la respuesta sería
Como hay 3 líneas móviles, sería leer el texto de este hexagrama, el texto de este hexagrama, y como la primera línea móvil, la primera línea acá es móvil, este texto de hexagrama sería el dirimente. Como hay 3 líneas móviles y 3 líneas quietas, y la móvil es yang, la quieta es yin, 3 con 3, yang y yin están parches, como decimos nosotros, no se leen los textos de líneas, solo se leen los textos de hexagrama y las líneas no se leen, ¿no? Ese es el método Chimón, que es uno de los métodos que vamos a ver en este curso, ¿no? Ya, pero hoy día no hemos hecho la consulta en Chimón, eso sería en Chimón, pero hemos hecho en Piencuá. Entonces, les decía, esta fue la consulta, ¿no? Se hizo en Piencuá, y ahora vamos a ver ahora qué pasó con el Piencuá, ¿no? ¿Qué pasó con Piencuá? ¿Qué salió? Profesor, Ya, dígame. ¿para este método hay que utilizar varillas o pueden ser también las monedas? Quería preguntar en las varillas eso, ya, pero vamos a preguntarlo en el curso. En el curso vamos a preguntarlo. Quería preguntar en las varillas, o sea, hoy día como ejemplo de la consulta, quería preguntar a las varillas si se permitía hacer esto con monedas, ¿ya? Técnicamente se debería poder, ¿ya? Pero igual quería consultar. Técnicamente debería de poderse. Pero, profesor, probabilísticamente hablando, ¿no sería más difícil que nos saliera una línea oracular con las varillas y con las monedas? Claro, es diferente, claro. Con varillas hay tendencia a que salga línea ya, y con monedas es tas, es 50-50. Ah, ok. Sí. Pero entonces se puede hacer con los dos. No sé, yo nunca, siempre he hecho esto con varillas yo. Ah, ok. Pero como decía, ya durante el curso vamos a preguntar en varillas si es que se puede hacer con monedas o no. Ok, gracias, profesor. Encantado. Bueno, sí, eso me lo estaba preguntando yo también, pero más por finalidad didáctica del curso, ¿no? Porque sé que mucha gente en el curso que no va a manejar varillas, sino que vienen por los textos del I Ching, pero no necesariamente van a hacer varillas. No, que igual vamos a enseñar a usar varillas. Bueno, entonces la consulta fue así, y entonces tuvimos los números, ¿no? Tuvimos los números, ¿no? Acá está apuntado, ¿no? En febrero del año 2023 se puede o no convocar alumnos para abrir un curso de tarot, los arcanos menores. Se salió Tashi convertido en Chien, ¿no? O sea, la montaña sobre el cielo convertido en la tierra sobre la montaña, ¿no? Fíjate cómo esa de la montaña sobre el cielo y después la montaña bajó y se puso abajo de la tierra. Ese es I Ching convencional, ¿no? Pero en el método de Piencuá, ¿qué salió? Salió 50 y 50 restados solamente 5. Entonces, por eso 1, 2, 3, 4, 5, la línea quinta. Y como la línea quinta es quieta, todas las otras líneas cambian. ¿Ya? Entonces la línea 5 es la única que se queda, como está. Yang cambia yin, yang cambia yin, yang cambia yin, yin cambia yang, yang cambia yin. ¿Sí? Entonces cambiaron todas las líneas. Ya cambiaron todas las líneas y la línea quinta fue la única que se quedó. O sea, quiere decir, cuando uso el algoritmo, si el algoritmo cae en una línea quieta, cambian las otras 5 líneas, la quieta sigue, y el resultado es la línea quieta en el hexagrama cambiado. Si el algoritmo cae en una línea móvil, se cambia solo esa línea móvil, y el resultado es esa línea móvil en el hexagrama cambiado. Sí, siempre se lee en el hexagrama cambiado, sea que la línea sea quieta o móvil. En este caso fue una línea quieta, y aunque es la quinta posición, pero vamos a ver qué nos dijo el oráculo. Acá vamos a ver el texto, no, este no es. Acá vamos a ver el texto. Ya, el texto del hexagrama, de todas maneras lo tomo en cuenta. Li Jian Hou Xin Shi. El hexagrama es favorable, establecer feudos y movilizar las tropas. Ese es el canto del hexagrama, pero el canto del hexagrama no me interesa mucho, porque lo que me interesa a mí es lo de
lo de la línea quinta, porque lo de la línea quinta es lo dirimente o es la respuesta final que me dice el grado de auspicio de mi consulta, ¿no? Pero de todas maneras tomo en cuenta el contexto del hexagrama. El contexto del hexagrama, Li Jianhuo Xin Shi, dice favorable establecer feudos y movilizar al ejército, movilizar las tropas. Si dice favorable establecer feudos y movilizar las tropas, significa que en las fronteras de mi reino no hay seguridad, ¿no? Porque si no, ¿por qué tengo que nombrar un feudatario? Nombro un feudatario para poner un castillo en una región donde necesito que haya un señor feudal fiel a mí, que soy el rey, que controle la región, ¿no? Y movilizar a las tropas, ¿para qué? Para controlar la región. Entonces ya sé que hay algo que está mal, ¿no? Entonces definitivamente, bueno, Tarot pues es un mercado pues que es muy, digamos, como yo dicto en español, sabemos que en lengua española hay montones de gente que digamos, que enseña Tarot, y ya hay mucha gente pues que ocupa este mercado, ¿no? Entonces digamos como que no es mi fuerte, ¿no? Y la línea quinta, que es la dirimente, que dice augurio de enfermedad, si persevera no morirá. Augurio de enfermedad, si persevera no morirá. ¿Por qué dice augurio de enfermedad, si persevera no morirá? Porque esta línea tiene defectos. El primer defecto es una línea yin en posición yang y está montada sobre una línea yang. Entonces, montada sobre una línea yang, eso, el montaje es un defecto, ¿no? Y por otro lado, no tiene correspondencia con la línea de acá. Esa línea también es yin, ¿no? Entonces, yin con yin se repelen. Yin con yin se repelen, está con una línea yang, entonces una línea defectuosa, por eso dice augurio de enfermedad. Enfermedad se refiere al defecto de la línea, ¿no? O si no, augurio de apresurarse. Si persevera, no morirá. O sea, si es paciente, augurio también se puede interpretar, este chi también se puede interpretar como apresurarse. O sea, augurio como consulta al oráculo, el oráculo dice. O sea, la respuesta sería, traduciéndolo de otra forma, el oráculo dice, apurado. Si tienes paciencia, no morirás. O sea, que de todas maneras me está diciendo que no, ahora no. Ya, esa fue la respuesta. Sí. ¿Y así? Bueno. Sí, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, Profesor, doctor, sí. en alguna ocasión leí en el texto de Wilhelm que decía que le había salido a Confucio un hexagrama y se había molestado, que porque no podía evitar cometer el error. O sea, que se iba a cumplir una cuestión negativa, un augurio negativo. O sea que no se podía cambiar, que solamente los muy sabios podrían cambiar el futuro. Ya, pero explico. Lo que pasa es que es lo siguiente, ¿no? Hay dos situaciones en las cuales uno consulta el oráculo. Antes de hacer algo o cuando uno ya está haciendo algo y en ese algo hay problemas, ¿no? Cuando uno ya está metido en una situación y hay problemas, por ejemplo, una respuesta así me dice que perseveraré y no me pasará nada, ¿no? Que saldré ileso. Pero si yo todavía no lo hago y me sale una respuesta así, entonces simplemente me abstengo de hacerlo, ¿no? Entonces ese sería el consejo al consultante, ¿no? Claro, entonces lo que pasa, yo supongo que habrá consultado sobre una situación que ya estaba en proceso. Porque hay mucha gente que ya tiene el agua al pescuezo, al cuello, y quiere saber si se va a librar o no. O sea, antes de prevenir llegar a este problema, ¿no? Claro, entonces se consulta antes, pero muchas veces hay problemas que no se preveyeron y entonces la gente consulta. Y también el oráculo nos da pautas de acción o nos indica cómo hacer, ¿no? Bueno, entonces ya saben, mañana comenzamos nuestro curso. Están invitados, bueno, pero va a ser en la tarde porque hay mucha gente del otro lado del charco que va a estar siguiendo. Sí, tenemos como 5 o 6 de peninsulares. Bueno, el horario se hizo para ellos también, ¿no? Porque ahí hay mucha más gente que estudia Chin, parece que acá.
O sea, que estudian, ¿no? Porque una cosa es ser aficionados y otra cosa es estudiar, ¿no? Hay gente que llevó muchos cursos y bueno, así que vamos a ver los significados de los textos en chino y qué significa cada texto y qué significa cuando lo usamos en adivinación, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Este es solamente para explicar uno de los métodos tradicionales de adivinación, Pian Kwa, que es un método que a veces yo lo utilizo. Bueno, hoy día lo utilicé especialmente para la clase, ¿no? Sí. Bueno, espero que les sea útil. Ya saben que lo pueden usar también. Y bueno, saludos a todos. Muchas gracias por participar. Hasta la próxima. Muchas Muchas gracias, gracias, profesor. Sensei. Gracias, Joe. Muchas gracias, Sensei.